en esta hora queremos meditar en tu palabra. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe la verdad. Que, Señor, podamos descubrir, Señor, las maravillas que hay en tu ley. Y que eso nos hable particularmente, Señor, a nuestra necesidad, a lo que tú quieres formar en nosotros a través de esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la palabra de hoy está en Isaías, basada en Isaías 40, 28 al 31. Les voy a dar lectura, lo tienen en sus teléfonos. Isaías 40, 28 al 31. Dice así: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Aquí en el versículo 28, si ustedes me van siguiendo versículo por versículo, el profeta les está recordando al pueblo quién es Dios. ¿Quién es el Dios en el que han creído? El único Dios, el creador de todas las cosas. Y les dice que ese Dios no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. ¿Qué quiere decir insondable? Que no tiene fin. Su sabiduría es más allá de todo lo que podemos comprender. El profeta les está hablando así al pueblo de Israel porque seguramente en medio del exilio ellos estaban, recuerden, en este tiempo en el que el profeta Isaías profetiza entre Israel. Ellos, el pueblo de Israel, había sido llevado en un exilio hacia Babilonia. Entonces, en la situación en la que estaba el pueblo, en las difíciles circunstancias, en medio de este tiempo difícil, el profeta le habla al pueblo de Dios, porque seguramente ellos habían llegado a pensar que Dios estaba olvidando de ellos, que tal vez se había cansado de cuidarles, que tal vez se había hastiado de ellos porque los estaba castigando, y se había hastiado de ellos al grado de que había renunciado de cumplir su propósito en ellos. Por eso Isaías confronta al pueblo con asombro y les dice: ¿cómo es posible que hayan dejado de creer? ¿Cómo es posible que hayan olvidado quién es su Dios? ¿Cómo es posible que hayan dejado de confiar en Él? ¿Cómo es posible? Si Él es el Dios de todas las cosas, el creador de todo. Y el profeta les recuerda que ese Dios eterno es creador de todas las cosas, no se cansa ni se fatiga, y es infinitamente sabio, y tiene todas las cosas en sus manos. Tiene el control de todas las cosas que suceden. Y sobre todo que Él tiene un propósito eterno para ellos que va a cumplir a pesar del tiempo difícil, a pesar de la prueba que ellos están pasando. Dios no va a dejar de cumplir sus propósitos. Dios va a cumplir su propósito eterno, porque ese es Él. Él no cambia con las circunstancias. Dios no cambia y sus propósitos son eternos. El apóstol Pablo, si vamos al Nuevo Testamento, hace este mismo reconocimiento de la sabiduría de Dios. Lo dice así en Romanos 11:33, que también lo tienen ahí entre las notas que les envié. Romanos 11:33 nos dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos entender a Dios, no sabemos lo que Él está pensando, porque sus pensamientos van más allá de lo que nosotros podamos entender o comprender. Lo que tenemos que hacer es confiar en Él, confiar en que su propósito es bueno para nosotros. Podemos confiar y esperar en Él porque Él es infinitamente sabio. Podemos confiar en sus propósitos, pero sobre todo podemos confiar en que la manera en que Él lo está haciendo y los medios a través de los cuales Él está cumpliendo su propósito, podemos confiar que son medios de amor. Él nos está amando a través del tiempo difícil y no nos ha dejado de cuidar.
Él no se ha olvidado de nosotros. Más adelante, en el versículo 29 de Isaías 40, nos dice que Dios fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Podemos decir entonces que Dios tiene cuidado especial del que está cansado y se siente débil. El pueblo estaba, ya lo dijimos, en esa terrible condición. En medio de esa situación que vivían, estaban quizás cansados, se sentían débiles, no solamente en lo físico, seguramente en lo espiritual y en lo emocional también estaban fatigados. Y en medio de esa situación era natural sentirse así, cansados, fatigados. Pero es interesante ver a Dios acercándose ¿a quién? Al fatigado, al cansado, al débil. Es lo que nos dice la palabra. Al que no tiene fuerza para continuar, a Él es a quien Dios se acerca. A quien Él se acerca es a quien está realmente cansado. Cuando reconocemos, hermanos, que estamos cansados delante de Dios, cuando le decimos, Señor, no tengo fuerzas para continuar, entonces Dios te provee de su fuerza. Y entonces en ese momento ya no vas a depender de tus fuerzas vas a ver que ya no se van a poder agotar, porque comenzaremos entonces a depender de las fuerzas de Dios, dependeremos de las fuerzas que Dios nos va a dar. Pero es al débil, al cansado, a quien Dios ayuda. Y nos dice el versículo 30, que aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Si yo les preguntara en esta hora, que pensaran en una persona que está en la plenitud de sus fuerzas, que no se cansa, que tiene la destreza en sus movimientos, yo creo que la mayoría de nosotros en quien pensaríamos es en un joven, por supuesto. No pensaríamos en un anciano de 80 años. Los jóvenes son los que tienen más fuerzas, los que están en la plenitud de su vigor. Pero también es interesante que los jóvenes son los que más confían en sí mismos, en sus fuerzas, en sus recursos, en sus habilidades, y por lo tanto tratan de no depender de nadie. Eso obviamente les hace sentirse orgullosos de sí mismos y orgullosos de sus propias fuerzas. Pero aquí en la palabra del Señor, a través de lo que escribe el profeta Isaías, nos recuerda que aún ellos, aún los jóvenes, se cansan, se fatigan, tropiezan y caen. Los jóvenes también necesitan descansar. En la noche, aún los jóvenes necesitan ir a dormir para descansar. Al utilizar este ejemplo, el ejemplo que utiliza el profeta Isaías, Dios nos está advirtiendo en su palabra acerca del peligro de confiar en nosotros mismos, acerca del peligro de confiar en nuestras propias fuerzas o en nuestros propios recursos, porque todo eso se agota, todo eso se termina finalmente, y estamos realmente propensos a equivocarnos, estamos propensos a caer. Aún los jóvenes están propensos a caer y a tropezar. Ahora, en contraste, fíjense, aquí yo creo que está el mensaje para ustedes en esta hora. El contraste es que dice que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Sus fuerzas son renovadas, ¿por qué? Porque si confías en el Señor, tus fuerzas no vienen de ti mismo. Tú no vas a tener que generar tus propias fuerzas. Tus fuerzas vienen del Señor. Él es la fuente de vigor, es la fuente de energía para los que confían en Él. El ser humano no es una fuente de energía. Nosotros necesitamos que nos den energía. A través de los alimentos, nosotros tenemos energía. A través del descanso en la noche, nosotros renovamos nuestra energía. Pero no somos una fuente de energía. Quien es la fuente de energía es nuestro Dios. Dios no se agota, Dios no se fatiga. Eso es lo que le recuerda Isaías al pueblo. Él no depende de nadie para tener fuerza o energía. Por lo tanto, esperar en Dios, hermanos, significa que debemos vivir con la expectativa segura. Lo que tenemos que esperar es que seguramente Dios va a actuar en nuestro favor. Esperar en Él es eso, esperar
con paciencia a que Él actúe en nuestro favor. Es negarnos a correr delante de lo que Dios va a hacer. Hay muchos que se desesperan porque oran y Dios no les responde de una vez. Y entonces lo que hacen es querer ayudar a Dios, como le pasó a Abraham, ¿recuerdan? Él quiso ayudar a Dios. ¿Y qué pasó? Se equivocó. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que esperemos en Dios, porque de Él viene nuestra fuerza, porque de Él viene la solución de nuestros problemas. Por lo tanto, así como Isaías llamó a la gente de su época a confiar en el Señor, somos llamados también nosotros a confiar en el Señor para la resolución de nuestros problemas. El mensaje aquí, hermanos, es que si tú estás cansado y sin poder creer que hay un futuro para ti, Dios es la fuente de tu fortaleza. Dios es quien puede darte exactamente lo que tú necesitas en el momento adecuado. Solamente Dios puede hacer eso. En la palabra encontramos en muchas ocasiones ilustraciones o imágenes que nos ayudan a entender mejor el mensaje que Dios nos quiere dar. Y aquí en esta ocasión encontramos una ilustración muy bonita, una ilustración hermosa, que es la del águila. Aquí en los Estados Unidos podemos ver, podemos tener la oportunidad de ver a las águilas volando. La ilustración realmente es una ilustración poderosa, porque nos dice: volarán como las águilas, correrán, no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Si ustedes han visto un águila en vuelo, usted podrá estar de acuerdo conmigo en que quizás es uno de los vuelos más majestuosos que las aves pudieran tener. Los que han estudiado el vuelo de las águilas han encontrado lo siguiente: que las águilas vuelan de una manera muy particular. Usan su fuerza solamente para iniciar el vuelo, o sea, dan varios aleteos, baten sus alas y se esfuerzan para llegar a cierta altura. Pero una vez alcanzada esa altura, aprovechan la fuerza de los vientos y se dejan llevar por el viento. Si solamente hay una brisa leve, las águilas planean suavemente. Pero si hay vientos fuertes, avanzan con fuerza, usan esa fuerza de los vientos para llegar lo más alto que puedan y se desplazan a toda velocidad. Algunos dicen que alcanzan hasta 100 millas por hora, inclinándose hacia la derecha o hacia la izquierda sus enormes alas. Las alas, si las extienden, pueden alcanzar hasta 2 metros de extremo a extremo. En esta ilustración, que nos sirve como ejemplo, podemos decir que quien confía en el Señor aprende a volar, no en sus propias fuerzas, no por su propio esfuerzo, sino que como el águila, cuando utiliza las corrientes del viento, así nosotros debemos aprender a depender del Señor Jesús. Aprender a no utilizar y gastar hasta el cansancio nuestras propias fuerzas, sino apoyarnos en las fuerzas o en los medios que Dios nos provee. Eso es lo que tenemos que utilizar para no cansarnos, para no fatigarnos. En resumen, hermanos, el pasaje tiene un llamado especial para quienes se sienten fatigados, para que se siente cansado con su situación, o que sabe que de alguna manera ha tropezado o ha caído. El pasaje está hablando a aquellos que reconocen que sus propias fuerzas se han agotado, que ya no es posible seguir adelante. El llamado es a que confiemos en el Señor, a que esperemos con paciencia a que Él, quien es sabio, infinitamente sabio y soberano, actúe en su tiempo y a su manera, sabiendo que lo que está haciendo es por nuestro bien. Romanos 8:28. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, a los que confían en Él, podríamos decir, en relación con este pasaje que estamos estudiando. Hermanos, en términos prácticos, tenemos en este pasaje un llamado a que renuncies a vivir en tus propias fuerzas, o de acuerdo con tu sabiduría, o confiando en tus propios recursos, porque todo eso es limitado. Debemos renunciar a todo eso. Dios nos ha provisto ya la manera en que podemos volar como las águilas y podemos correr sin fatigarnos y caminar sin cansarnos.
¿Cuál es esa provisión? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la provisión. En el capítulo 40, si leyéramos todo el capítulo 40 de Isaías, podríamos darnos cuenta que es un capítulo que habla acerca de la llegada del Mesías o de la venida del Mesías, que estaba todavía muchos años adelante. Pero esta profecía de Isaías precisamente nos está hablando de la llegada del Mesías. Por supuesto, tenemos que entender estos versículos que leímos, 28 al 31, que son los que estamos meditando en esta hora, los tenemos que entender a la luz de ese contexto. Si nos está hablando acerca del Mesías que ha de venir, por supuesto, los que confían en el Señor son los que confían en Jesucristo, los que han confiado en su sacrificio en la cruz. Por eso podemos decir con toda seguridad que el pasaje se refiere a que debemos confiar y esperar en Jesucristo. Solamente en Él podemos ser renovados. Solamente en Él podremos encontrar la fuente de nuestra fuerza para poder vivir. Recordemos que cuando estamos estudiando la Biblia, tenemos que tomar no solamente en cuenta el contexto de la palabra, el contexto del versículo o del pasaje que estamos leyendo, que es lo que estamos haciendo en este momento, pero también otra herramienta importante es tomar en cuenta toda la Biblia. No podemos interpretar un pasaje a la luz de solamente ese pasaje, tenemos que interpretarlo a la luz de toda la Biblia. Entonces, hay un versículo, un pasaje en 1 Corintios que está en el Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo, que nos habla y que está relacionado con este pasaje de Isaías. Este también lo tienen allí en lo que les envié, en el documento que les envié, es 1 Corintios 1, 28 al 31. Dice así: también escogió Dios lo más bajo y despreciado, lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que nadie en su presencia pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Los que esperan en el Señor, como nos dice el pasaje de Isaías, son los que han reconocido que están cansados, que están fatigados. Aquellos que saben que no tienen más recursos para seguir adelante, aquellos que no tienen nada, que carecen de fuerzas y que incluso nadie puede confiar en ellos, ni siquiera ellos mismos pueden confiar en sí mismos. Y podemos relacionar estos dos pasajes porque en los dos se nos dice que en quien Dios ha querido mostrar su poder, su fuerza y su gracia, no es en los fuertes, no es en los poderosos, no es en los sabios, no es en los ricos. En quien Dios ha escogido mostrar su misericordia y su gracia y su gloria es en los débiles, en los que están cansados. Y como dice el pasaje de 1 Corintios, en lo bajo, en lo vil, en lo menospreciado del mundo, para que al reconocer que es en sus fuerzas, en las fuerzas del Señor, en su sabiduría, en su gracia, entonces quien se lleve la gloria es el Señor y no nosotros. Mientras tú creas que puedes seguir adelante porque todavía tienes fuerzas, porque todavía confías en que tienes recursos o en tu sabiduría, entonces tú no vas a necesitar a Dios. Tú no vas a sentir la necesidad de Dios. La manera en que Dios escogió manifestarse a nosotros es cuando estamos vacíos de nosotros mismos. Probablemente Dios te ha llevado a una situación en la que te sientes así, vacío de ti mismo. Es allí donde Dios te quiere llevar, porque es ahí donde tú te vas a sentir con la necesidad de confiar solamente en Él, porque no tendrás otra oportunidad. Nosotros de hecho aceptamos a Cristo como nuestro Salvador cuando somos capaces de mirar nuestra condición caída, y entonces podemos voltear al Señor Jesucristo rogando su ayuda y creyendo que solo a través de Él podemos alcanzar la salvación, y por supuesto no por nuestros propios medios o por nuestros méritos. Nada en nosotros, ni siquiera lo más bueno que hayamos hecho o que podamos hacer,
podrá ayudarnos a ganar la salvación de nuestras almas. Pero de la misma manera, Dios ha provisto a Jesucristo para que en Él encontremos descanso, encontremos seguridad, encontremos provisión y plenitud de vida. Jesucristo, hermanos, es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y redención. Si confiamos y esperamos en Él, si Él es la fuente de donde esperamos obtener lo que necesitamos, entonces seremos renovados, volaremos como las águilas, correremos sin fatigarnos, caminaremos sin cansarnos. Es en Jesucristo. Si tú estás cansado, si tú estás fatigado, lo más probable es que no estás buscando y no estás obteniendo tu satisfacción en Cristo, sino la estás buscando en otras fuentes. Y no vas a terminar de estar cansado porque todas esas otras cosas no van a poder saciarte. La única fuente que te puede saciar es Jesucristo. Si tú te sientes fatigado, el llamado es a que vengas a Cristo, no a que lo busques en otras cosas. Porque los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Yo no conozco tus pensamientos, no conozco las cargas que hoy traes. No sé cuáles son tus emociones el día de hoy o tus sentimientos. No sé lo que hay en tu corazón. Pero lo que sí sé es que el mensaje de hoy es especial para ti. Si tú hoy te sientes cansado, abatido, desesperado, sin fuerzas para continuar, entonces este mensaje es para ti. Pero es tu decisión, está en tus manos, que tú decidas confiar y esperar en el Señor. Y entonces significa esperar y confiar en el Señor, significa que debes renunciar a adelantarte al Señor para satisfacer por tus propios medios tu necesidad. Por lo que entonces el llamado es a que tengamos paciencia de que mientras Dios actúa, tú te vas a mantener paciente, y de que mientras Dios lo hace a su manera, tú te vas a mantener paciente. Ahora, ¿cómo puedes darte cuenta si te estás adelantando al Señor, si te estás adelantando a sus planes o a su tiempo? Escúchame bien. Si tú estás dispuesto a pecar para obtener lo que quieres, entonces tú te estás queriendo adelantar al Señor. Repito, si tú te estás queriendo adelantar al Señor, ¿cómo lo vas a saber? Si tú estás dispuesto a pecar para obtener lo que quieres. Quiere decir que no estás esperando en el Señor, sino que lo estás buscando por otros medios. Y generalmente lo buscamos a través del pecado, a través de nuestros ídolos. Por eso yo te invito a que si estás tratando de adelantarte al Señor, en esta hora hagas un alto. Eso no te va a llevar a nada. Renuncia a eso. Y el llamado es a que confíes y esperes en el Señor. Debes ser muy cuidadoso al observarte en este sentido, porque a veces el pecado es una mentirita blanca o una mentira piadosa o algo sutil que ni siquiera has considerado un pecado. Sin embargo, fíjense bien, la mentira, el orgullo, el amor propio, el egoísmo, son solo algunos ejemplos de pecados que estamos dispuestos a cometer o incluso darle rienda suelta a ese pecado con tal de obtener lo que necesitamos o lo que pensamos que necesitamos. Por eso, hermanos, el llamado es a que renunciemos a nosotros mismos. Por eso necesitamos confiar en el Señor, esperar en el Señor, porque si lo hacemos, Dios nos ayudará a reconocer cuál es su voluntad. Podremos actuar de acuerdo a su voluntad. Espera y confía en que Él está obrando su perfecta voluntad en ti. Descansa en Él y serás renovado, pues ya no estarás tratando de satisfacerte a ti mismo por tus propios medios. Vas a poder caminar al ritmo de Dios y no te cansarás. Vas a poder correr en su voluntad y no te fatigarás. Y volarás como las águilas, dejándote llevar por las corrientes de gracia de nuestro Salvador Jesucristo.
Esa es la invitación del día de hoy. A que caminemos en su voluntad, a que corramos en sus planes, para no cansarnos, para no fatigarnos, y que podamos volar como las águilas, pero no en tus propias fuerzas, sino dejándote llevar por el viento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito a orar en esta hora. A orar. Si tú tienes cargas, si tú te has sentido cansado, si te has sentido fatigado, esta es la oportunidad de dejarlo delante del Señor. Y si tú has estado pecando con tal de conseguir lo que tú quieres, el Señor te hace una invitación el día de hoy. Deja de hacerlo y confía en el Señor. Deja de hacerlo y confía en su voluntad. Porque si no vas a salir cansado, fatigado, y más de allí vas a salir lastimado y vas a lastimar a otros más que están cerca de ti. Confía en el Señor. Él tiene sus planes, Él tiene sus medios y Él tiene su tiempo para actuar. Así que yo te invito a que en esta hora cierres tus ojos, y si el Señor te ha hablado a ti en este momento en particular, que tú puedas dejar tu carga delante del Señor. Déjame orar por ti. Señor, en esta hora venimos delante de ti, dándote gracias por tu palabra, Señor. Porque es hermoso, Señor, el recordatorio que tú nos haces de quién eres tú, el creador de todas las cosas, el soberano por sobre todas las cosas, quien es infinitamente sabio y cuya inteligencia es insondable. Pero, Señor, hemos dejado de confiar en ti. Es muy fácil para nosotros, al estar en medio de este mundo caído, distraernos, Señor, por tantas cosas. En muchas ocasiones ha venido dolor, han venido situaciones difíciles, y aún allí, Señor, no hemos volteado a verte a ti. Al contrario, hemos pecado y hemos querido satisfacer nuestros propios deseos a través del pecado. Pero, Señor, hoy queremos hacer un alto y decirte, Señor, renunciamos a todo esto. Queremos confiar en ti, Señor. Como dice tu palabra, queremos ser de los que esperan en el Señor para poder caminar sin cansarnos, para poder correr sin fatigarnos y para volar como las águilas. No en nuestras propias fuerzas, Señor. No lo queremos seguir haciendo en nuestras propias fuerzas o en nuestra sabiduría o en nuestros recursos. Queremos hacerlo en los tuyos, Señor, en tu tiempo, en tu sabiduría, en tus fuerzas. Padre, yo te pido que si hay alguno de mis hermanos que el día de hoy está escuchando esta palabra y trae esta carga, Señor, en su corazón, yo te pido, Señor, que lo puedan dejar a tus pies. Y, Señor, que puedan renunciar a seguir confiando en uno mismo y podamos seguir confiando en ti, Señor. Que esta palabra, Señor, resuene en nuestro corazón durante todos estos días que vienen, Señor. Y tú nos hagas ver, Señor, a qué cosas tenemos que renunciar. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues les agradezco su atención.